Se genera bajo especificaciones o fases tempranas, en donde el juego de moléculas pues es muy importante. Especificaciones que van desde ejes anteroposteriores, donde hay Doctora, si es que está moléculas hablando casi no como... se escucha. ¿Qué? ¿Ya me escuchan? Dígame que sí. Ahora sí. Vamos a subir esto. Ahí está. Ok. Mencionábamos. Clase previa estuvimos mencionando que la generación de una extremidad se genera gracias a especificaciones dorsoventrales, antero-posterior, próximo-distal. Especificaciones que me tienden a generar flujos moleculares. Flujos moleculares como el propio Sony Hedgehog, desde especificación anterior-posterior. Flujos moleculares como factores de crecimiento de los fibroblastos, variante 4, variante 8, si hablamos de una especificación próximo-distal. Salientes precisamente de la cresta o el arco ectodérmico apical. Y una especificación dorsoventral, en donde toma importancia moléculas como WNT7A, que ayudan a aumentar concentraciones de LMS. Todo lo que está expresando estas moléculas, pues generan dorsal. Todo lo que termine por default expresando INCRE, se quedan como ventrales. Ahora, con eso crece simplemente la extremidad, pero necesitamos adicionalmente flujos moleculares que parten desde el ácido retinoico para permitir la llegada de otras moléculas como MEIS1, OXA11, OXA13, que me generan los diferentes segmentos de nuestras extremidades. Háblese de estilópodo, pseudópodo y autópodo. Cada segmento me ayuda a distinguir segmentos proximales, intermedios o distales. Dependiendo de qué segmento estemos involucrando, va a ser la molécula entonces que puede estar participando y los efectos que se puedan tener de acuerdo a esa molécula. Nosotros mencionamos realmente las moléculas más básicas. Si nosotros nos adentramos aún más en cómo se genera cada segmento, necesitamos mencionar más de una molécula, pero nos quedamos con el bosquejo por lo menos general. Ese es el que me interesa, que tengamos la idea de cómo surge esa extremidad. Ahora, el aporte muscular. Cuando nosotros hablamos de músculos, nuevamente tengo que ubicar en qué estructura me va a estar hablando. Hemos ya hablado bastante de lo que pasa con el esclerotomo. Entonces ubicamos al somita, otra vez un somita. Al hablar de esclerotomo, tengo que ubicar columna. Este ya ahorita no lo vamos a tocar. El que me interesa es este segmento llamado dermomiotomo. Dermomiotomo se divide en la parte de dermatomo y la parte del miotomo. El miotomo, como lo hemos mencionado ya desde gastrulación, más de una ocasión, tiende a migrar hacia regiones ventrales y dejar solito o aislado al dermatomo. Luego entonces, cuando hablamos de músculo, necesitamos identificar que hay miotomo dorsal y miotomo ventral. El dermatomo, cuando nos hablaban de dermis, hacemos hincapié en esta zona.
Sí que también de las porciones del dermatomo sale tejido graso. Y aquí es llamativo estas células satélites, músculo y células satélites. Esas células satélites son importantes durante el desarrollo muscular porque son como los elementos de escape, de reorganización, o sea, ¿cómo? Cuando las estructuras musculares ya mediante serie de mitosis crean sus estructuras finales, pierden su capacidad entonces de hacer mitosis. De hecho, por ejemplo, los adultos no que hacen demasiado ejercicio, no aumentan su número de células musculares. Esas permanecen estables. Lo único que pasa es que se hipertrofian, porque pierden esa capacidad de hacer mitosis, pierden la capacidad de dividirse, salen como tal del ciclo. Pero durante la etapa prenatal, si por alguna razón se interfiriera con el desarrollo del músculo, pues yo necesito que renueve otra vez su capacidad de hacer células musculares. Entonces vienen células como de rescate. Esas salen desde la célula satélite de un dermatoma. Por eso es una porción que si bien no forma la porción importante del músculo, pero es utilizado en situaciones particulares. Cuando esa célula pierde su capacidad de dividirse, aún en etapas tempranas del desarrollo, necesito de alguna forma terminar con el músculo. Y eso lo hace este aporte. Ahora noten ustedes las dos grandes divisiones, dorsal y ventral. Musculatura dorsal me genera músculos epaxiales. Este término también lo puede encontrar como epiaxial o bien primaxial. Tres vocablos para referirse a lo mismo. Epaxial es igual a epiaxial y a su vez es igual a primaxial. Le menciono los tres porque en sus libros de texto tienen diferente nomenclatura. Entonces conviene que identifiquemos que me está diciendo lo mismo. De forma general, toda la musculatura epaxial va hacia el dorso, nuestra espalda. Nos vamos hacia el otro extremo. Musculatura ventral. El miotomo ventral me va a generar músculos hipaxiales. Hipaxial, usted lo puede encontrar como hipoaxial y abaxial. Nuevamente, tres términos para referirse a lo mismo: hipaxial, hipoaxial, abaxial. Me está denotando lo mismo. De forma general, ubiquemos que serán la musculatura anterior. Ojo con esta porción del miotomo ventral. Esta porción, las células, para configurarme los músculos de extremidades, porque de aquí salen, no lo hacen nada más aislado con la porción somítica. Migran, cruzan lo que le llamamos barrera somítica y se fusionan con la musculatura que viene del mesodermo de la placa lateral. Y entonces ahora sí, me configura musculatura de extremidades. Bien, entonces no perder de vista Perdón que la los interrumpa, doctora. segmentos musculares, perdón, Perdón que la interrumpa. Dijo que las células somíticas se fusionaban ¿con qué? ¿Con las de la placa lateral? mesodermo de la placa lateral. Mesodermo de la placa lateral, si ustedes recuerdan, se divide en hoja esplácnica y hoja somática, perdón. La hoja somática es la que tendría que fusionarse. Ahora, CEMED que hace referencia, es a lo que iba.
CMED es un intermediario que permite la diferenciación hacia estructura muscular. Es decir, si yo no tengo este intermediario, se queda simplemente como las porciones del dermomiotomo. Nada más, no tiene mayor diferenciación. Necesito intermediarios que vayan generando la serie de subdivisiones musculares. Y ese primer intermediario es CMED. No es el único, es una serie también de moléculas las que estarán aquí interviniendo. Luego entonces, si nosotros hablamos de musculatura esquelética, se fusiona con después de cruzar la barrera somática, se fusiona con ¿qué? Mesodermo de la placa lateral. Si hablamos de músculo esquelético, resulta que las células, de ser simplemente una célula mesenquimatosa, recuerde que cuando hablamos de mesénquima, lo único que me está diciendo es que es mesodermo, no me está especificando de dónde. Es una célula mesenquimatosa. Esta célula mesenquimatosa pues, requiere formar una estructura llamada mioblasto. De hecho, la primera indicación de la miogénesis es que estas células empiezan a alargar la porción de su núcleo y terminar diferenciándose como mioblastos. El mioblasto no es más que el precursor de una fibra muscular. ¿Qué va a pasar con este mioblasto? El mioblasto, para llegar a configurar lo que usted conoce o ha aprendido por ahí en otras materias, fisiología e incluso histología, como sarcómero, necesita primero conglomerarse, fusionarse mioblasto tras mioblasto y entonces generar un miotubo. Vemos ahí en la imagen cómo se están fusionando esos mioblastos. Al tener ya al miotubo, resulta que la característica de este es que es una estructura multinucleada, porque confluyen todas las células y dejan en su espacio pues a varios núcleos. Adicional, se ha puesto en marcha la maquinaria necesaria para formar filamentos contráctiles. ¿Qué va a hacer el miotubo? Pues fusionarse con otros y entonces generar una fibra muscular. Las estructuras nucleares se reorganizan hacia la periferia, y ya en esta organización se le llama mionúcleo. Lo interesante aquí es que esta fibra contiene el elemento fundamental del músculo esquelético, que es el que usted reconoce como sarcómero. Y no es más que el ordenamiento de filamentos delgados, filamentos gruesos, en base a diferentes segmentos, bandas A, bandas C, bandas H, bandas O disco Z, fundamentales para el proceso de contracción. Pero todo surgió a partir de ¿dónde? De un mioblasto. Sin embargo, para que venga ese surgimiento de estructuras y tener el elemento fundamental de una fibra muscular, requiere igual señales. De entrada mencionaba hace un momento del de la porción del miotomo ventral, requiere una inducción llamada CMED para que pueda configurarse la estructura muscular. Por eso es apenas el inicio de todas las moléculas que puedan participar. Apenas un pequeño estímulo. En la parte superior izquierda tenemos elementos más inmaduros y mi objetivo final a nivel musculoesquelético, generar miofibrillas. Cualquier estructura musculoesquelética que usted ha aprendido en anatomía tienen el mismo fundamento. Se partió de una estructura somítica. A partir de esa estructura somítica, simplemente yo voy a regionalizar, pues me estás hablando del músculo dorsal.
Pues entonces tienes que pensar en epaxial. El mesodermo somítico dorsal, entonces. Pero me estás hablando del pectoral mayor. Entonces ahí tienes que visualizar a la musculatura hipaxial, al miocito que viene desde la región ventral de la estructura somítica, que va a migrar y fusionarse con la placa. Ese es el bosquejo que tenemos que tener en mente. Ahora, a partir de esas células que reciben esa primera señal de CEMED, pues empiézate a diferenciar. Y tengo células precursoras, células progenitoras miogénicas. Aquí intermedio entonces estaría la famosa molécula CEMED. Estas van a tener una activación distinta. Por ahí cuando veíamos gastrulación, pusimos una imagen, si no me equivoco, de Lachman, que nos permite ver estos intermediarios. Un intermediario llamado MIF5 y otros llamados PAX3, PAX7 y MIO. No son más que activadores que no vienen directamente del mesodermo. Estas señales que van a especificar a la célula para generar finalmente un producto final llamado miofibrilla o fibra muscular, vienen desde la zona ectodérmica, la porción dorsal del ectodermo, vienen del tubo neural y notocorda. Ectodermo dorsal, tubo neural y notocorda. 3 segmentos identificados que me van a permitir la liberación de moléculas y la expresión de estas en estas células. MIP5, PAX3, PAX7. Bajo algunos intermediarios factores de proliferación, me van a activar un grupo de genes indispensables para una estructura muscular, llamado MIOS. ¿Cómo se llamaban las células? ¿Cuáles células? Dicen células progenitoras miogénicas o progenitores celulares miogénicos. ¿Esas? Estas son las que están aquí. Ojo, no perder de vista el organigrama. Ahí tienen los nombres. Ok. Déjenme cerrar aquí. Que no se oye. Bien. A partir de estas señales, MIP5, PAX3, PAX7, tengo algunos intermediarios que me permiten la activación de un grupo grande de moléculas, llamada MIOS. A este proceso, en donde a partir de un progenitor genero mioblasto, le llamamos determinación. Y culmino con la activación de este grupo de genes, genes de los mioblastos. MIOD es indispensable para tener también estructura muscular. Es posible que directamente de MIF5 tenga otro grado mayor de diferenciación, que me active una molécula llamada miogenina. Miogenina en realidad corresponde a genes de los miotubos. ¿Cómo se le llama a ese proceso? Determinación. Este último, diferenciación. No pierdan de vista, estamos describiendo la imagen que usted tiene ahí en pantalla. Solamente ponga atención y saque la imagen. Una vez que tengo miogenina, ahora sí, viene que esos mioblastos empiecen a acumular, a aplastar, a configurar en una sola estructura llamada miotubo. Por eso viene aquí esa imagen, donde el miotubo, la característica es que es una estructura multinucleada. Sí, pues porque todos los núcleos de todos los mioblastos se han fusionado. Finalmente, para pasar de un miotubo
a una fibra muscular, lo que requiero es que maduren, que se vayan confluyendo, que vayan juntándose varios miotubos y tenga esta estructura. Para eso requiere otra molécula llamada MIP6. MIP6 son genes de la fibra muscular. Entonces no era tan sencillo nada más decir tienes ACMED y ahí tienes tu estructura muscular. Es todo un proceso previo que tiene que pasar por determinaciones, diferenciaciones y maduración. Todos los elementos esqueléticos que usted aprende, deltoides, pectoral, etc., llevan esta configuración. Bajo especificaciones iniciales desde un somita, yo puedo tener la estructura de fibra muscular. Elementos fundamentales a nivel molecular no surgen directamente de un somita. Desde el ectodermo dorsal, tubo neural y notocorda, mismos elementos que vienen aquí anotados. De ahí salen estas señales. Y ahora sí, actívate MIO, miogenina, culmina con MIP6 y tienes tu estructura muscular, la fibra muscular. Si yo tengo interferencias en esta estructura, en esta serie de diferenciación, la estructura muscular final que tenga va a estar deficiente. No se completa. O le faltan las estructuras internas fundamentales, como el aparato contráctil, el famoso sarcómero. Importante tener en mente este organigrama. Ahora, hay que recalcar qué estructuras musculares vienen de cada segmento. Hace un momento hacíamos hincapié, hay varios términos que usted puede encontrar por ahí en los libros de texto que me hacen referencia a lo mismo. Abaxial, hipoaxial, son lo mismo. Primaxial es el mismo que epaxial o epiaxial. Si yo ubico a grandes rasgos la anatomía, puedo identificar si es anterior o si es posterior. Lo único que tengo que grabar es que abaxial siempre es anterior y primaxial es posterior. Quizá pueda surgir alguna controversia, por ejemplo, primaxial me pone que están los intercostales. Es primaxial. Usted va a decir, bueno, intercostales también encuentro en región ventral. Sí, pero estos están surgiendo desde regiones posteriores. Por eso se considera primaxial. Primaxial desde regiones superiores, escalenos, genioideos, prevertebrales. Lo que ya mencionamos de región toracoabdominal. Extremidad superior, romboides, elevador de escápula y dorsal ancho son primaxiales. El resto de la extremidad viene de derivados abaxiales. En región anterior, a nivel cervical, infraioideo. Todo lo que esté prácticamente ventral, pectorales, oblicuos, transversos, recto abdominal, son abaxiales. La extremidad inferior nos pone ahí una nota aclaratoria. Todavía hay un tanto de discrepancia en decir de dónde surge, pero la mayoría de los datos apuntan en que en verdad extremidades inferiores sean más que derivados abaxiales. Ubiquemos entonces esta tabla viene del área. Tratemos de grabarla tal cual. Ubiquemos de entrada qué me está diciendo con primaxial y qué me está diciendo con abaxial. Si yo entiendo quién es anterior y quién es posterior, y recuerdo un poquito la anatomía, ubico dónde estarán las estructuras. Y puedo determinar, obviamente, pues el origen biológico.
De ahí entonces que si surge la pregunta de qué capa germinativa es el dorsal ancho, mi respuesta no puede ser que es mesodermo de la placa lateral. Debe de ser mesodermo paraxial. ¿Por qué? Pues porque viene de musculatura primaxial y es el mismo que axial. Y el axial viene del segmento dorsal de ese somioma. Así tengo que hacer mi análisis en un sentido un tanto inverso. Pensar sobre todo estas imágenes que nos otorgan los libros de texto son muy representativas. Si yo logro ubicar bien las estructuras en la imagen, puedo sacar la respuesta en cuanto a imágenes embrionarios. Bien. Este es un corte transversal. También viene del libro Carson. Sí, es de por los colores. Noten ustedes, acá en el dorso tenemos la musculatura epaxial. Y acá la serie de placas de musculatura abaxiales. Capas específicas obviamente de determinados segmentos. Sabemos que todos estos cúmulos, estos pequeños cúmulos de biocitos de regiones cervicales pueden generar, por ejemplo, musculatura como escaleno, de vertebrales. Si yo me voy ya más abajo, pues te encontraré intercostales. Si me voy todavía más abajo, no más abajo, sino en relación a la extremidad perdón, superior, encontraré el propio dorsal, encontraré el vertebral de escápula, el romboides. Si ya me voy al grupo hipaxial o abaxial, desde secciones superiores, pienso en un rayoide. Si estoy pensando en la opción toracoabdominal, pectorales, oblicuos, recto abdominal, transverso del abdomen, si me voy hacia porciones de extremidades, pues sé que extremidades son abaxiales. Ese es mi organigrama general. Y adicional, aquí nos permite ver también un pequeño detalle. Desde las porciones del tubo, las porciones medulares, sé que va a surgir la inervación hacia los grupos musculares. Hay dos ramas principales o dos ramas representativas, lo que es la rama ventral y lo que es la rama dorsal. Se dice que la rama dorsal alcanza la musculatura epaxial. Rama dorsal, musculatura epaxial. Mientras que la rama ventral alcanza la musculatura hipaxial. Rama ventral, obviamente divisiones. Estas ramas no solamente son estructuras, son subdivisiones de estas. Son musculatura abaxial o hipaxial. Rama dorsal, musculatura epaxial o primaxial. Más o menos. Ahora, toda la porción posterior, es decir, con relación con columna, nosotros veíamos imágenes donde se formaba la columna y de forma lateral, a nivel del disco intervertebral, se genera o correspondían con su propio miotomo. Entonces, toda esta porción posterior tiene su correspondencia muscular. Se llaman así miotomos. En la porción principal llevarán ese nombre. Los miotomas occipitales, ahorita vamos a ver, llevan otra denominación. Se les llaman somitomeos. Ahorita vemos la importancia de esos segmentos. Las porciones distales, sabemos que de un somita se forma la corona embrionaria. La última clase mencionamos, pues debe de desaparecer. Y así lo hace, degenera, junto con sus porciones de miotomas. Degenera todo ese segmento. Pero los miotomas sacros y coccígeos no desaparecen por completo. Tienen un derivado, un vestigio.
Esa porción caudal se llama ligamento sacrococcygio dorsal. Los miotomas entonces muy distales tienden a desaparecer, pero los sacrococcygios no van a degenerar tal cual, sino que se reconfiguran, tienen un vestigio, un remanente, y ese es el ligamento sacrococcygio. Y a partir obviamente de estos segmentos dorsales, pues viene el alcance hacia musculaturas, ¿no? Ojo con esta tabla, el diagrama le deja una muy similar, en colores como naranja y amarilla. ¿Cuál es la parte importante? Tenemos que ubicar que los somitas muy craneales, la porción muscular lleva un nombre distinto. Se le llama somitómero. ¿Y este qué? De esas porciones de somitas muy craneales, viene una porción importante de la musculatura facial. Somitómeros 1 a 3 están justo en la placa precordal, es decir, demasiado craneal, justo donde estamos en segmentos terminales de la notocorda. Me derivas a músculos extraoculares. La última columna ya hace referencia a su inervación, lo que usted ha aprendido seguramente en anatomía. Me interesa aquí que ubiquemos el derivado que tiene. Somitómero 4 vienen músculos de la masticación, pero ojo, los que me ayudan a cerrar la mandíbula, porque los que me ayudan a abrir la mandíbula vienen del somitómero 6. Así como musculatura del segundo arco, importante la región facial. Somitómero 5, músculo recto lateral a nivel ocular. Y somitómero 7, músculos del tercer arco. Y aquí vengo por si tienen porciones a nivel faríngeo también. Para dar continuidad con otras porciones faríngeas, pero ya de somitas, primero y segundo. Simplemente es cambio de denominación. Somitómeros son porciones más craneales. Y como usted se da cuenta, me da derivados de musculatura facial. A partir ya de somitas 1 y 2, me voy hacia abajo en la estructura a nivel muscular de nuestro cuerpo. Laringeos, faringeos, continuidad del somitómero 7, de hecho. Somitas que tal cual se llaman occipitales, estructuras de lengua, laringe y cuello. Los del tronco corresponden precisamente a los somitas correspondientes a las vértebras torácicas. Esta parte es adicional. Nos dice que de mesodermo esplácnico viene estructura cardíaca y de músculo, estructuras de músculo liso. Esto es un poquito aparte, ¿no? Me interesa ubicar la primera sección. Que reconozcamos que la musculatura, prácticamente pues cráneo facial, proviene de somitómeros. Zonas muy superior de somitas. Enseguida, con continuidad prácticamente de esos somitómeros, tengo la musculatura hacia región caudal, involucrados en laringe, faringe, regiones incluso torácicas. Ya está aquí. El resto de músculo me habla de mesodermo esplácnico. Eso ya no es un somita, es el mesodermo de la placa lateral. Ojo con esto, no confundir. Por eso en el agua en esta parte ya me la separa. Su recuadro me indica nada más hasta los primeros somitas. Hasta ahí ya no me mete esta porción final. Y tiene razón porque me está combinando ahí capas germinativas. Bien, entonces, por favor,
Tratemos de ubicar estos elementos. La parte de inervación, de hecho, precisamente en el tema de arcos faríneos, que es cuando retomamos el derivado muscular, lo estaremos correlacionando. ¿Bien? Ahora, noten esta imagen. Nuevamente, no confundamos. Sé que el músculo cardíaco es una estructura muscular, pero es un tanto diferente porque viene de una capa distinta. Mesoderma es placa lateral. Pero me sirve como representativa la imagen. ¿Por qué? Pues porque me está indicando, me está haciendo alusión que cada estructura de somitómero, cada estructura de somita, ya sea a nivel superior o incluso los del tronco, tienen sus propios flujos moleculares para especificarse tal cual en esa morfología. Sé que los flujos iniciales para generar una miofibrilla son iguales en cualquier estructura muscular, como lo veíamos en diapositiva previa. Pero requiero grupos de señales moleculares, muchos de ellos influidos por factores de transcripción, para lograr determinar esa particularidad del músculo. Es algo similar, por ejemplo, que lo que pasa con las vértebras. Sé que para que se forme la vértebra, pues requiero somicnogina, PAX1, PAX9, pero también requiero que llegue en la familia OX y me dé la particularidad de cada estructura vertebral, OXA A, OXA B, OXA C, etc. Así pasa aquí. Músculos extraoculares mencionamos hace un momento, somitómeros 1 a 3. Pues esos requieren PIDX2, una molécula que ya habíamos mencionado en temas muy previos, casi al inicio, yo creo, de nuestra planeación. PIDX2. ¿De qué era? ¿Se acuerdan? Bueno, son en privado establecimiento de ejes. Ejes, exactamente. Venía una cascada que salían moléculas desde la línea primitiva, desde el nodo nodal, que gracias a altas concentraciones de serotonina venían lefty y culminaba la cascada en decir actívate PIDX2. Y todo donde estuviera PIDX2 lateralizaba hacia el lado izquierdo. Es el gen maestro de la lateralidad, pero no es su única función. Como usted ve, tiene aportación importante a nivel muscular. Todo lo que se plantea en azul son factores prácticamente de transcripción que actúan gracias también a factores reguladores de miogénesis. Eso significa MREs. Son factores reguladores. Detallan esa estructura muscular en cómo te vas a configurar. Músculos de la masticación. Aquí abarcamos también estos músculos mandibulares inferiores. Es decir, estamos ubicando somitómeros 4, somitómeros 6. Otro grupo importante, moléculas T-Box, moléculas otra vez PIDX2, NKX25. Este será también muy importante en estructura cardíaca. Capsulinas. En tronco, pensar en PAX3. Pensar en que aquí requiero, es fundamental, que esa forma específica de musculatura del tronco sea por MIP5 y MIP6, que están en la propia cascada general de la configuración de un músculo. Y esta parte de señales moleculares en músculo cardíaco, me plantean aquí 4. Son más. Son muchos los genes involucrados en la estructura cardíaca. Porque una cosa es, tu célula muscular, mesodermo esplácnico, te vas a generar como un miocardiocito o cardiomiocito, como usted le quiera hablar. Pero otra cosa es
la serie de establecimientos moleculares que le permiten al asa girar, al asa cardíaca, que le permiten a la estructura cardíaca pues tabicarse, generar aurículas, generar ventrículos, etc. Entonces, estos se quedan cortos. Es un ejemplo representativo. ¿Bien? Vea cómo πx2 es una constante en muchas estructuras. Nosotros hablábamos de él como un especificador de ejes. Es muy importante en la estructura cardíaca. Es indispensable, de hecho, en muchos músculos. NX25 también la vamos a mencionar mucho aquí, e incluso en tubo digestivo. Bien, punto y aparte lo que es diafragma. ¿Por qué? La mayoría de los músculos, pues es simplemente que llega la fibra muscular y se reacomoda, se pone en la disposición específica, gracias a flujos moleculares, adopta la posición específica. Pero el diafragma es un tanto distinto porque requiere una base. ¿A qué me refiero? De entrada, el diafragma se configura en etapas muy tempranas del desarrollo. Tan temprano como hablar a partir de la cuarta semana. Empiezan a organizarse las estructuras para hacer un diafragma y termina hasta la semana 12. A la cuarta, se están reorganizando lo que va a ser un pliegue pleuroperitoneal, un mesenterio del esófago y un septum o tabique transverso, derivados mesodérmicos. ¿Pero qué va a pasar? Desde la cuarta tengo yo que empieza a configurarse. A la séptima, estas tres estructuras tienen que fusionarse. Estas son vistas entonces transversales. Es como si yo lo estuviera viendo desde arriba. Y estoy observando que se va a fusionar los pliegues pleuroperitoneales, se van a fusionar con el mesenterio del esófago y se van a fusionar el septum transverso. Me forman una base. Imagínenlo así. Tengo ya la base para que lleguen, ahora sí, los mioblastos y empiecen a tapizar toda esa base. Luego entonces se entiende que si no se cerraron estas tres estructuras, puede haber un hueco. Y el mioblasto no va a tapizar el hueco, porque él está diseñado a este nivel nada más a tapizar la zona que se ha fusionado. Luego entonces, el mioblasto me configura pues la porción muscular nada más del diafragma. Es importante, claro está, pero requiere la base. Y en esa base tengo esos tres componentes. Pliegue pleuroperitoneal, mesenterio del esófago y el septum transverso. Luego, si se genera un hueco en esa fusión, el mioblasto no lo tapiza. ¿Y qué va a pasar? Estamos hablando entonces que hay una comunicación del abdomen y del tórax. ¿Qué va a pasar con el paciente? Imagínese un recién nacido que no fusionó bien sus tres segmentos, por lo tanto el mioblasto dejó incompleto un segmento. Este recién nacido está en el área de terapia intensiva, precisamente por ese defecto. ¿Qué le está pasando a este recién nacido? ¿Por qué lo tienen en terapia intensiva? Por ahí nos ponen en privado, gastrosquisis o algo similar. No sería gastrosquisis, el efecto de la gastrosquisis sería en región abdominal. No tiene que ver el diafragma. Sería un defecto inferior. Sí tiene que ver con músculos, claro está. Pero es abdomen lo que se ve involucrado, nada más. Están los órganos comprimiendo sus pulmones y corazón. Entonces, asumimos
Nos vamos en la imagen izquierda, el dibujito nada más. Esto es el diafragma. Estructuras de tubo digestivo están hacia arriba. No se cerró del lado izquierdo ese diafragma. Se está comprimiendo pulmón derecho y obviamente el pulmón izquierdo está comprometido. Entonces el paciente está en terapia intensiva porque no puede respirar, está intubado este paciente. Esto se llama hernia diafragmática congénita. Recuerde que los defectos congénitos son los de interés a nivel de embriología. Entonces pasan, ascienden. Usted va a decir, ¿y por qué no sucede lo contrario? Porque el pulmón no se viene hacia abajo. Simplemente por el hecho de que tienen unas estructuras de soporte que evitan su descenso. Pero sí va a pasar que las asas intestinales se vayan hacia arriba, ascienden. Pero con ese ascenso me comprometen la estructura que hay debajo, pero lo que hay dentro de la caja torácica. El paciente que nace con hernia diafragmática congénita inmediatamente tiene que ser intubado. Se le pasa un tubo a través de su boca para ayudarle a respirar. Se coloca un ventilador, si no este paciente se muere. No es posible. ¿Ok? La panza del bebé, la panza del bebé parece de la forma de pasa o algo así. Era la ausencia de músculos abdominales. Ok, esa es la imagen de la derecha. No es correspondiente al dibujo de la izquierda. Bien, entonces, hernia diafragmática congénita. El problema es diafragma, nada más. 3 componentes son los que pudieron equivocarse para que pudieran llegar los mioblastos. Puede ser el defecto del lado izquierdo, del lado derecho. Es hernia diafragmática. Al final de cuentas, el efecto a nivel ventilatorio en el paciente es igual. ¿Qué tanto se puede herniar? Dependiendo del tamaño del orificio. Como puede ser simplemente un pequeño orificio donde sube el asa intestinal, pero hasta ahí ni siquiera te alcanzó a comprometer pulmones. ¿Le va bien? El proceso es quirúrgico, la reparación es quirúrgica y te va a ir bien. Pero si todo el estómago arrastró asas intestinales, están allá arriba, eso no va a tener un buen pronóstico. ¿Puede jamás se haya fusionado ninguna de las 3 estructuras? Pues sí, y entonces es una agenesia de diafragma. Eso no es compatible con la vida, porque todas las asas intestinales estarán arriba, no expanderá caja torácica y muerte intrauterina. Bien, del lado derecho. Es evidente el problema a nivel abdominal del paciente. La piel de incluso se torna irregular. Aquí, esta serie de abultamientos son las asas intestinales. No hay una pared que delimite a esa asa intestinal. Y me refiero a pared muscular. Esto efectivamente es el abdomen en sí de la pasa, conocido como Prumbelly. Prumbelly, entonces, ¿cuál es el defecto? ¿Primaxial o abaxial? Abaxial, así nos describe. Abaxial. Ok, abaxial. Es un defecto abaxial, es un defecto hipoaxial, cualquier término que usted quiera llamarle. Luego entonces, si aquí se abre quirúrgicamente, en lugar de encontrarse que si la estructura de epidermis, tejido adiposo, que si las fascias, músculo, y luego la región de mesenterios, abdomen y demás, región de órganos, perdón, aquí está directamente, abren y lo que se encuentran son las asas intestinales. No hay una cubierta de músculo. En cierto sentido,
adelantan ahí el proceso quirúrgico, porque no tienen que preocuparse cómo van a hacer la incisión a nivel de capas musculares. Sin embargo, pues es una complicación importante para el paciente. Prune Belly tiene una afectación, una predisposición hacia el sexo masculino y se da entre hermanos prácticamente. El problema con Prune Belly no es solamente decir, pues no tiene músculo abdominal, recto abdominal. Si fuera el problema nada más en eso, la reparación sería bien fácil, cirugía plástica, cirugía reconstructiva, empiezan ahí a generar injertos y demás, ¿no? ¿El problema cuál es? Que muchas veces paciente con Prune Belly asocia malformaciones genitourinarias, asocia malformaciones testiculares, algunos incluso esa genencia renal. No le pasa nada bueno al paciente con Prune Belly. Se complica. Entonces, si es nada más el clásico Prune Belly, donde el paciente lo único que tiene es un problema musculatura, a ese le puede ir bien, porque viene la reconstrucción, pueden tomar injertos. E incluso usted puede ver ahí reportados en la literatura reporte de casos de pacientes y adultos. Pues sí, porque el defecto no fue tan importante, les fue bien. Pero hay casos que comprometen tanto, sobre todo aquel que asoció malformaciones genitourinarias, le va a ir mal a este paciente. ¿Sí? Bien, de músculo liso, nuestros textos se enfocan simplemente a decirme la diferencia con respecto al esquelético. De entrada, músculo liso, ubiquemos que es de la placa lateral. A su vez, tenemos que dividir placa lateral, como ya lo hemos hecho, en esplácnico y somático. La hoja esplácnica, sé que es la que me va a configurar la estructura cardíaca, pero también el segmento que me rodea al intestino. Luego entonces, tubo digestivo, tiene la parte interna endodermo y la parte externa es mesodermo esplácnico. Tal es el caso, por ejemplo, del esófago. El músculo que participa en esa estructura es de la hoja esplácnica. La hoja somática me permite la configuración de la pared del vaso sanguíneo, así como de estructuras linfáticas. No olvidar de primaria instancia, pues esta gran diferencia entre músculo liso, que tengo que dividir en dos hojas, esplánico y somático, que no conserva el músculo esquelético. Y ya se trabó. No está. ¿Qué otras diferencias conviene recordar? Si bien yo necesito una estructura llamada mioblasto, se forma igualito. Solamente que aquí los núcleos se van alargando, pero se van configurando mioblastos de forma fusiforme. Es el comparativo que tienen. Alargado entonces, como si fueran la apariencia de fibroblastos, ¿no? Así alargados, fusiformes. Y aparte, los mioblastos no se van a fusionar. Se fusionaban en el músculo esquelético. De ahí que tenía estructuras multinucleadas. Pero en el músculo liso no. A nivel embrionario, se mantienen aisladas las células de tal forma que hablamos efectivamente de estructuras mononucleadas, porque conservan un solo núcleo, dado que esos mioblastos no se fusionan. ¿En qué sí también coinciden? En que hay elementos contráctiles. Pero en el músculo liso no tengo un sarcómero, tengo filamentos contráctiles. Sé que voy a configurar, al final de cuentas, una fibra muscular dispuesta en forma de bandas o haces musculares. Y al igual que una estructura muscular, viene acompañando a esa estructura la inervación.
Proceso similar a cualquier estructura esquelética. Simplemente distinciones. Ahí, está muy lento esto. Ahí está. ¿Qué consideraciones tengo que mencionar con respecto al músculo cardíaco? Recordad de entrada que no es un somita, es la placa lateral. Y recalco, porque por ahí en la imagen que pusimos hace un momento, donde venía el individuo con los flujos moleculares de los músculos extraoculares que pide X2 y demás, la parte final venía la estructura cardíaca. Pero no es un somita, es mesodermo de la placa lateral, hoja esplácnica. Que de entrada, para distinguir, este va a ser un cardiomiocito, necesito muchas moléculas. Indispensables las familias T-Box o PBX. Indispensables aquí mencionamos también factores como HANDUX. Indispensables también otras para estimular diferenciación como GATA. Indispensables NKX 2.5, un grupo amplio. No es una sola molécula, requiero muchas para que me permita la diferenciación de estas células. Sé que si es una estructura cardíaca, he aprendido por ahí en otros módulos que los mioblastos me forman una configuración en discos intercalados y sé que la estructura al final va a tener una apariencia distinta a cualquier estructura muscular porque forma una estructura prácticamente hueca, que tendrá 4 cámaras, los cuales pues estaremos viendo precisamente en el tema de cardiovascular. Bien, ojo con este organigrama, de hecho es el parteaguas para el tema de cardiovascular. Esa hoja esplácnica, llamado mesodermo cardíaco, va a tener 3 vertientes o 3 zonas especializadas. Una de ellas, el proepicardio, en donde pues voy a tener como derivados células endoteliales, fibroblastos, células de músculo liso de estas salientes o emergentes de vasos y cardiomiocitos ventriculares. Es un aporte de la porción ventricular, nada más. Aquí el que me interesa, que desde este momento empecemos a ubicar tal cual, es decir, que lo aprendamos textual, es lo que dice aquí de primer campo cardiogénico y segundo campo cardiogénico. El mesodermo esplácnico se organiza de tal forma que me divide 2 zonas especializadas. Cada zona especializada me va a generar estructuras específicas de la región cardíaca. Algunas tendrán el aporte de ambos campos, otras son exclusivas de ese campo. Primer campo cardiogénico. Sé que algunas células van a generar aurícula. Lo que distingue al primer campo es que de forma exclusiva tengo el segmento ventricular izquierdo en su mayor configuración. Sé también que va a haber células de conducción. Háblese del nodo auriculoventricular, haz de His, la rama izquierda del haz de His y fibras de Purkinje. De forma particular, nodo AB y rama izquierda son del primer campo cardiogénico. El segundo campo cardiogénico también me da células para la región auricular. De forma exclusiva, ventrículo derecho. También da segmentos de conducción. El primero de ellos, el más vestigial, nodo sinoauricular. La rama derecha del haz de His.
exclusivamente del segundo campo. También dará fibras de Purkinje, células del músculo liso de vasos, y aquí se cortó, me falta ahí un componente. Son células endoteliales también, lo que viene acá abajo. Pongo células endoteliales que recubren entonces la parte interna de un vaso. Bien, entonces, indispensable ubicar estos dos campos cardiogénicos. De hecho, es el parteaguas para el tema cardiovascular. Identificar qué segmento de la estructura cardíaca viene de cada campo cardiogénico. Primer campo, ubiquemos lado izquierdo del corazón. Segundo campo, lado derecho del corazón. De forma burda, ¿no? Ya podemos detallar lado izquierdo del ventrículo, nodo AB, rama izquierda de las de His. Segundo campo, lado derecho del ventrículo, o ventrículo derecho, mejor dicho. Nodo sinoauricular, rama derecha de las de His. Particularidades del segundo campo. Este organigrama, recuerden, lo encuentran en el Carson. Ok. Hasta ahí de músculo esquelético. ¿Alguna duda? Como nota, músculo esquelético es muy amplio. De hecho, en sus libros de texto por lo menos son 50 hojas. ¿Qué conviene que ya las haya leído? Escucho, Muñoz. Me confundí poquito y aparte se me estaba cortando, doctora, pero para lo del músculo esquelético y tanto para el músculo liso, para la formación de las fibras musculares, bueno, del esquelético, todo el proceso de la determinación, diferenciación y maduración va a ser también para el liso, ¿verdad? Sí, llevan esos cambios finales. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Nada más que hay que recordar, por ejemplo, los miotubos que se generan en el músculo liso no terminan fusionándose bajo los mioblastos. Es decir, mioblasto queda aislado totalmente, de tal forma que las estructuras no son multinucleadas, sino mononucleadas. Las diferencias son un tanto más a nivel estructural. La característica fundamental del músculo liso es que no forma un sarcómero al final de cuentas. ¿Sí? Tiene sus elementos contráctiles basados también en filamentos, pero no tiene tal cual un sarcómero. ¿Bien? ¿Alguna otra? Ok. Muy bien. Entonces finalicemos el capítulo con algunos casos clínicos. Tenemos ahí en pantalla el primer caso clínico, caso número 1. Ramírez González, ¿podemos leerlo? Sí, doctora. Mujer embarazada de 22 años de edad, gesta 2, parto 1, 6 meses de embarazo, por fecha de última menstruación. Acude por disminución de movimiento fetal de 2 días de evolución sin otro dato acompañante. A su revisión por ultrasonido se encuentra feto único viable de 34 semanas de gestación, en posición pélvica, latido cardíaco presente, cabeza fetal con deformaciones no especificadas, masa quística en abdomen de 14.4 por 14 por 15, de 15.4 por 15.4 centímetros, oligohidramios moderado. Se revisa por ultrasonido nuevamente a las 72 horas sin encontrar viabilidad fetal. Se decide inductoconducción para evacuar cavidad uterina, obteniéndose óbito de 2.4 kilogramos con múltiples malformaciones. Ok, gracias. ¿Algún vocablo que no quede comprendido? Óbito es un producto que murió intrauterino. Todos los productos que nacen muertos se les llama óbitos.
¿Algún otro? Ok. Encontrar en el internet y puede ver las imágenes ahí, imágenes directas. No pierda de vista las alteraciones que le está planteando. Alteraciones a nivel craneal aparentes por el ultrasonido, hay que corroborarlas ahorita cuando se vea el producto. Hay una masa quística en abdomen y oligohidramnios. Esos son los datos importantes. Tienen ahí en pantalla el producto. Obviamente, pues la coloración es por los cambios post-mortem, ¿no? Es evidente el defecto a nivel abdominal. Aunque si somos cuidadosos, veremos que también la configuración de extremidades cambia un poquito de posición. Probablemente sea desde secciones superiores. Del lado derecho estamos evidenciando problemas a nivel anal. No hay una estructura de ano. La región genital, la región anal, está mal configurada. Este es el abdomen, entonces. Nos decía que lograban visualizar una masa quística. Seguramente esa masa quística es lo que me está generando esa estructura, esa distensión abdominal. Obviamente, para identificar qué es esa masa quística, pues necesitan abrir. Al momento que deciden abrir, resulta que esa masa quística es esta estructura. Obviamente estaba llena de agua. Y no salía. Tenía un proceso obstructivo inferior a nivel de uretra. ¿Por qué? Porque esto era la vejiga. Por eso describían oligohidramnios. Es una vejiga enorme y se le llama megavejiga, así tal cual. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando abren el abdomen, vean aquí, esta es la piel, y no encontraron músculo. ¿Qué tenía el paciente? No tiene diafragma, acá está, hasta arriba. Era tal la magnitud del crecimiento de vejiga que todas las estructuras las llevó hacia arriba. Pero acá está. Pero me comprometió el desarrollo de caja torácica, ¿no? Y por eso en realidad se murió. No tenía musculatura abdominal. Este es un Prumbelli complicado, al grado que no sobrevivió, ni siquiera nació vivo. Muy diferente a otros que usted puede encontrar ahí en el internet, Prumbelli, donde el paciente pues ya tiene 6, 8 años, ya es grande, pero porque el defecto fue mínimo a nivel abdominal. El Prumbelli no tiene diafragma. Prumbelli sí puede tener diafragma. Ojo, por eso hice la aclaración. Del lado izquierdo, en esa diapositiva, venía el dibujito de una hernia diafragmática. Del lado derecho es otra cosa. Por eso cuando pusieron ese comentario, hice hincapié. Otra vez regresé al tema de hernia diafragmática, porque eran condiciones distintas. Luego entonces, Prumbelli, ojo, no necesariamente es decir, pues tienes un defecto de musculatura abaxial. Sí, pero espera, hay que buscar todavía urinaria, porque puede tenerte alteraciones. La vejiga viene del segmento endodérmico, endodermo, alantoides. La porción distal es la vejiga. ¿Se puede vivir normal por toda su vida con un Prumbelli que solo no tiene musculatura? Sí, por eso hago hincapié. Este es un Prumbelli complicado.
que no permitió su sobrevida. Usted puede encontrar en el internet reporte de casos de plum belly en donde el pequeño defecto es a nivel abdominal, donde fácilmente el paciente puede ser candidato a una cirugía plástica para reconstrucción de la zona, siempre y cuando sea una zona pequeña y el paciente no tenga otras complicaciones. Es posible que logre una mejor sobrevida y los hay. Los podemos encontrar ahí como reportes de caso. E incluso donde reportes de caso cuya reparación quirúrgica no fue en las primeras etapas de la vida, sino hicieron la reparación posterior. Por eso encuentro ahí adultos donde el abdomen se ve totalmente regular porque están expuestas las asas intestinales. Ok. Vean, esta parte ya la resolvimos. Ok. Caso número 2. Ahí. Ahí está. Escoto Ramírez, ¿podemos leerlo, por favor? Escoto Ramírez. Sí, perdón. Ok. Caso 2. Hombre recién nacido, producto de tercera gesta de una mujer de 34 años de edad. Como antecedentes preperinatales, control prenatal irregular, sin aparentes complicaciones. Nace vía parto vaginal, peso de 2.975 gramos, Apgar 8 de 9. A su nacimiento son evidentes las alteraciones cráneoencefálicas. Bien, ahí es evidente, obviamente, que el peso, pues, tiene mal ahí la simbología, ¿no? Debe ser 2.975 kilos para que pueda ser coherente, ¿no? Ok, el paciente lo tienen del lado derecho. ¿Qué le observan? ¿Ya? Ok, ya. Ok, cráneo en trébol, proptosis, por ahí ponen en privado bien. Ojos saltados, cambiemos el término por proptosis. ¿Qué pasó entonces con el paciente? El término leporino lo cambiamos, por favor, hendido. ¿Qué pasó con el paciente? A nivel craneal. Es decir, ¿por qué tiene el cráneo así? Que está obligando a los globos oculares a protruir. Por el cierre prematuro de ciertas suturas. Ok. Entonces ya estamos ubicando al grupo de patologías al cual pertenece. Aquellos que tienen un cierre prematuro de suturas, conocidas como craneosinostosis. Exactamente. De todas las craneosinostosis, en donde el defecto era la configuración errónea de esas suturas, se cerraban antes, hay unas que me dan esta variante de cráneo en trébol, en donde protruyen segmentos laterales, cráneo tiende a crecer también hacia arriba. Entonces esto es complejo, no es simplemente una craneosinostosis como decir dolicocefalia, turricefalia, braquicefalia, etc. Es una variante compleja o sindrómica. ¿Cuál puede ser?
¿Puede ser tanatofórica? Tanatofórica, ok, un mal pronóstico nos espera para el paciente, ¿no? Aquellos que alcanzan a sobrevivir se van a morir. En el nombre o en el vocablo lleva el problema. Tendría que ver las estructuras óseas, esqueleto. Por ahí nos ponen cruzón. ¿Qué característica tenía cruzón? ¿Tenía proptosis? Sí, tiene proptosis. El cráneo de cruzón era braquiturricéfalo. Se acortaba y crecía hacia arriba. Y una característica de cruzón es que no tienen problemas en extremidades. Sin embargo, las imágenes no me permiten bien ver extremidades. Me voy entonces hacia esta otra diapositiva. Veo ahí sindactilias, segundo y tercero, y los primeros dedos anchos. No es cruzón entonces. Y pensar cruzón con cráneo en trébol no es lo clásico. Por ahí nos dicen Satrechotsen. Ok, Satrechotsen, problemas en extremidades, principalmente polidactilia. Cráneo en trébol con Satrechotsen no es lo clásico. De hecho, el fenotipo de Satrechotsen muchas veces pasa desapercibido porque es más sutil. Apert, ok. ¿Hay sindactilias en Apert? Sí. Pero ¿sabes qué? La sindactilia de Apert es de todos los dígitos, arriba y abajo. Es una sindactilia así, bien aparente, muy llamativa. Le llaman hasta mano en manopla por la apariencia que da. Y el cráneo de Apert genera también una turricefalia. Crece hacia arriba, una hipoplasia mediofacial. No se parece al cráneo que tiene este paciente. No es Satrechotsen, no es Apert, no es cruzón. La displasia tanatofórica no me tiene estas alteraciones particulares en extremidades. ¿Quién me queda? Pfeiffer. Me falta una F por ahí a la Pfeiffer. Ok, Pfeiffer. Pfeiffer sé que hay una variante que tiene cráneo en trébol y obviamente las alteraciones digitales coinciden con lo que presenta el paciente. Estructuras anchas y puede haber hasta sindactilias. Y hay cráneo, específicamente el trébol, y eso ya me dice, el pronóstico para este bebé no va a ser nada bueno. Nació vivo, pero la esperanza de vida va a ser muy pobre. Exactamente, estamos hablando de Pfeiffer tipo 2. Y entonces mi pregunta surge. El problema indudablemente fue del desarrollo embrionario. No tengo duda. Sé que pertenece a las craniosynostosis sindrómicas. Pero si yo observo, por ejemplo, que hay sindactilias, pues yo sé, pues la sindactilia es porque no hubo apoptosis. Entonces, si no hay apoptosis, BMP. Pero aquí no puedo concluir BMP porque trae otras alteraciones. Entonces, pienso en las moléculas que precisamente me configuran también regiones de suturas, de fontanela y demás. Y aquí entra, por ahí nos ponen en privado, FGFR2. El receptor factor de crecimiento de los fibroblastos ocasiona el problema del paciente. Ahí está el fundamento. La diferencia del tipo 2 y 3, ¿cuál era? El cráneo en trébol. El cráneo en trébol nada más lo tiene en el tipo 2. El tipo 3 te generas una proptosis así bien marcada, pero no hace cráneo en trébol. Tanto 2 y 3 tienen pues, más pronóstico. Se mueren en etapas muy tempranas. Pfeiffer tipo 1 le va bien, sí tiene sus dismorfias, pero muchas a nivel facial hasta le va a pasar desapercibido. Sus dígitos también suelen ser más anchos, pero le va muy bien. A Pfeiffer 1, nada más. 2 y 3 se ven recondicionados. ¿Ok? Bien, bien. Tenemos un tercer caso. Flores Alba, ¿podemos leerlo, por favor? ¿Cuál es el término para los ojos saltados? Proptosis. Por ahí no lo pusieron, por ahí no me acuerdo quién, si un compañero o una compañera. Proptosis o exoftalmos. ¿Ok? Bien, Flores Alba. Sí,
Dice, caso 3, niña de 10 horas de vida con malformación anorrectal y dificultad respiratoria. Sin antecedentes relevantes durante periodo prenatal, nació a las 37 semanas de gestación con un peso de 2.750 gramos, talla 50 centímetros, escala Apgar 5 de 7, evidencia de malformación anorrectal, ingresa a terapia intensiva pediátrica por dificultad respiratoria severa. Durante su terapia de reanimación se colocó sonda orogástrica, se realizó control radiográfico encontrando punta de la sonda en emitórax izquierdo. Llamó la atención el resto de alteraciones en la columna, por lo que decidieron tomar TAC como estudio complementario, además de valoración cardiológica, por presencia de soplo, PV, cardiopatía. Ok, lo mismo. ¿Algún término que no conozcamos? ¿A qué se refiere soplo PV? Soplo. Un soplo es un ruido. El soplo sí sé qué es, pero la referencia de PV, ¿a qué se refiere? ¿A lo mismo? De hecho, es precisamente en lo que iba. El soplo es una manifestación de una probable cardiopatía. PV es de probable. Entonces, ese ruido le está indicando que a lo mejor tiene una cardiopatía. ¿Más o menos? Ramírez González, escucho. Ok, bien. Por ahí nos ponen en privado. Un soplo es un ruido que se genera de la estructura cardíaca, un ruido anormal. Realmente, cuando escuchamos el corazón, por ahí nos ponen comparaciones que debemos escuchar un famoso loop, un ruido similar. Pero cuando ese ruido tiene como pequeños ruidos acompañantes, se consideran soplos. ¿De dónde vienen? Muchas vienen de las estructuras valvulares. Conforme va pasando el componente sanguíneo, la apertura de la válvula y cierre de la válvula genera ruidos adicionales. Ese ruido adicional se conoce como soplo cardíaco y me indica una probabilidad de una cardiopatía. No necesariamente, porque resulta que también un soplo puede venir por un componente anémico, curiosamente. La anemia importante puede generar un soplo cardíaco, un ruido. Por eso siempre todo soplo, mejorarle un ultrasonido para verificar si el paciente no tiene este componente. Entonces, de entrada me indica, fíjate en corazón, porque a lo mejor tienes un problema estructural. Fíjate en las válvulas, cómo es el flujo, etc. ¿Ok? Bien. A usted. Ok, ¿algún otro término que ahí no quede claro? Ok, muy bien. Vayan conjuntando la serie de alteraciones que va presentando el paciente, porque no solamente es una estructura la que se ha equivocado. Perdón, no hice la aclaración. Nuevamente, ahí en el peso es 2.750 kilos, para que suene ahí también coherente. Miren ahí las imágenes. Le tomaron la radiografía y pues donde evidenciaron, ahí se nota un poquito muy difuso. Y la flecha me está indicando, ahí quedó la punta de la sonda. Y era una sonda orogástrica. Llama la atención, ¿no? Hay una desviación, es evidente, le llamamos escoliosis. Y esa escoliosis es porque, pues porque tienes múltiples semivértebras en esa columna. Tienes vértebras en cuña, incluso vértebras en mariposa. Hay un problema indudablemente congénito en esa columna, ¿no? Luego entonces, si hay un problema en columna, ¿cuál capa germinativa está involucrada? Ojo con las preguntas.
Capas germinativas tenemos 3. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Tubo neural no se considera capa que proviene de una capa, eso es distinto. ¿Ok? Entonces, ubicamos mesodermo. Ahora sí, de todos los mesodermos, planteemos de dónde. Intermedio, paraxial o lateral. Nos dicen columna, placa lateral. Por ahí arriba pusieron paraxial. Razonemos entonces. Cuerpo vertebral viene del esclerotomo ventral prácticamente, en una configuración de una vértebra clásica, ¿no? El arco también es esclerotomo, dorsal, central. ¿De dónde viene el esclerotomo? Pues de un somita. ¿Y el somita quién lo tiene? El mesodermo paraxial. Entonces, el problema de columna es el mesodermo paraxial. ¿Bien? Ok, vean también cómo la estructura vertebral está mal configurada. Incluso del lado derecho tenemos, perdón, del lado izquierdo del paciente se observa hasta como una pequeña muesca. Mal configurada, un problema vertebral extraordinario, ¿no? Como parte del análisis de todo el paciente, porque traía múltiples malformaciones, empezando por la atresia anal, se hizo el estudio imagenológico hasta segmentos inferiores. Esta zona es la estructura renal, riñón de un lado. En el otro lado no está. Hay una agenesia renal unilateral. Riñones. ¿De qué capa germinativa vienen? Cuando veíamos gastrulación, mencionamos ahí el bosquejo general. ¿De dónde viene el riñón? ¿Ectodermo, mesodermo o endodermo? Por ahí ponen en privado endodermo. No, no es endodermo. Me quedan 2, ectodermo y mesodermo. Del mesodermo. Mesodermo, bien. Ahora distingamos. Intermedio, paraxial o lateral. Del intermedio. Intermedio, exactamente. Entonces, la inducción para el mesodermo intermedio de un lado, pues no funcionó. Por eso no tiene un riñón. La columna, pues ya vimos, ese esclerotomo fue el que se equivocó. Y vaya que se equivocó bastante. Hay un detalle. Dice que la sonda orogástrica quedó en el hemitórax izquierdo. Una sonda orogástrica, entonces, tiene que pasar desde la región oral, como dice el vocablo, llegar a la estructura de estómago. Y el estómago entonces está en la región abdominal, por lógica, ¿no? No está en el hemitórax izquierdo. Si quedó arriba, planteemos opciones. ¿Qué opciones podemos tener de por qué la sonda está allá arriba? ¿Qué se le ocurre? En privado ponen, hay esclerosis. Como tal, cuando tenemos esclerosis, nos asume endurecimientos. No estamos distinguiendo nada, no estamos tocando nada. Pudiéramos sugerir que los cuerpos vertebrales pudieran tener esa textura, un endurecimiento alterado, pero no sabemos. Necesitamos literalmente otros datos para definir si hay o no datos de esclerosis. Malformación de diafragma. Ok, esa es una opción buena. Si no se cerró el diafragma, pues las asas intestinales junto con el estómago pues quedan arriba. Por eso la sonda orogástrica se fue hacia el lado izquierdo en la imagen radiográfica. Esa es una opción muy buena. Necesito evidenciar, efectivamente, con las imágenes tomográficas pero superior, si en verdad el estómago está allá arriba. Una resonancia sería adecuada, pero no la tenemos. Por eso planteamos la opción. ¿Habrá otra forma? Hernia diafragmática es extraordinaria opción.
Pero si el estudio me sale normal, es decir, no está el estómago arriba, tengo que plantearme otras. ¿Y más por qué? Porque acá me dice que ya tiene 10 horas de vida y trae dificultad respiratoria, pero no me dice que sea tan dramático el problema. Ay, perdón. Problemas con formación de músculos laringeos. Eso era desviar la sonda. Ok, es otra opción. Y otra opción, también a considerar, bastante común, tráqueo, esófago fusionados. Pasaste la sonda región oral, llegas al esófago, pero como está todo comunicada con la tráquea, se fue hacia un segmento de mi tórax izquierdo. Esa es mi otra opción. Y entonces decir, bueno, si fue por parte del diafragma el problema, sé que tengo 3 componentes: pleuroperitoneal, mesentario del esófago y el septum transverso para generar el diafragma. Pero si el problema fue que está comunicado la tráquea y el esófago, ¿de dónde viene? Del endodermo. Tengo que plantearme esas opciones. Si yo tuviera el estudio de imagen en la región superior, entonces ya tendría esa respuesta en especial. Por eso planteo qué opciones tengo, ¿no? Ya mencionamos. Ok, tratemos de englobar lo que tiene el paciente. Tiene una atresia anal. Tiene problemas vertebrales. Tiene un problema en riñón. Tiene un probable soplo cardíaco, perdón, un soplo con probable cardiopatía. Ese no lo contamos porque no lo he corroborado. Tengo 3, y si coincidiera con problema en tráquea y esófago, tengo estos. Entonces, ¿cómo se llama lo que tiene el paciente? Engloben cada entidad clínica que le pasa al paciente. Problema vertebral, problema anal, renal, probable cardiopatía, no lo sabemos eso. Tenemos un problema que necesito el estudio de imagen para corroborar lo que es una atresia esofágica, una fístula atresia traqueoesofágica. Ok, entonces hasta este momento puedo decir, se trata de Vater. Le quito la L, ¿por qué? Pues porque no tengo un problema en extremidades. Hasta no tener corroborado el problema cardíaco, lo meto como Bacter. Esto es la asociación Bacter si tuviera el problema cardíaco. Por el momento es Bacter. Tengo 3 componentes. Si yo corroboro el resto, con más razón digo, tengo 3 y con eso es suficiente para decir Bacter. Cada estructura tengo que plantearme cuál fue el problema embrionario. ¿Sí? Más o menos. Ok, bajo este contexto, en donde a partir de un caso les empiezo a sacar de diferentes orígenes embrionarios, vienen los exámenes acumulativos. Yo le puedo poner el caso, le desarrollo ahí todo lo que presenta el paciente y la pregunta va a ser enfocado a una estructura anómala. Por eso es importante que empecemos a englobar datos clínicos que vaya presentando el paciente para poder determinar las fallas a nivel embrionario. El siguiente capítulo de su planeación se llama cardiovascular. Este capítulo lo vamos a manejar diferente, algo que le llaman inversión de aprendizaje o aprendizaje invertido. Cardiovascular, ahí estamos.
La intención es que usted aprenda obviamente la embriología cardiovascular, estableciendo igual correlaciones clínicas, ya sea que se mencione patología o basada en un caso bajo una condición sindrómica. De hecho, es así como nosotros lo vamos a manejar. Temas. Pues hay que reconocer venas, arterias, corazón y circulación fetal. ¿Por qué lo vamos a manejar invertido? Porque aquí vamos a fundamentar nuestro tercer trabajo, con lo cual se va a evaluar su tercer parcial. ¿Cómo le vamos a hacer? Le voy a pedir, voy a proyectar 3 casos de toma fotografía y con el apoyo de 2 videos que son amplios, en realidad son 2 clases completas de la doctora Marta Vidal, vamos a responder esos casos. Quizá usted diga, bueno, si a lo mejor nada más agarro en San Google lo que me está preguntando del caso, voy a tener la respuesta. Sí, estoy de acuerdo. San Google te va a dar la respuesta de por qué tiene una estenosis pulmonar, por qué tiene una tetralogía de Fallot, te va a dar el fundamento embriológico y demás, pero no te va a dar la clase. Entonces la intención es con el video, que corresponde a la clase del tema cardiovascular, se apoye en la resolución de los casos. La doctora Marta Vidal, quizá ustedes la escucharon por ahí en sus clases de histología. Tiene libros, de hecho, de histología y atlas. Es un argentino que da conferencias precisamente magistrales de histología, embriología y condiciones fisiológicas en la Universidad de La Plata, en Argentina. Entonces, tiene una preparación significativa. Las clases que tiene de cardiovascular son bastante orientadoras. Entonces, aprendamos de esas 2 clases todo el segmento cardiovascular. La idea es, te proyecto ahorita los 3 casos clínicos, le tomas foto y luego tomas nota del sitio al cual hay que referirte para los videos. Ese es el primer caso. Tómale foto, le voy a cambiar. Ahorita doy las especificaciones de para cuándo. El lado izquierdo es una imagen representativa. No es la del paciente, pero es representativa, simplemente para que ubiquemos que se trata de un paciente con esta condición. Del lado derecho es la primera foto del paciente, a nivel radiográfico, obviamente, ¿no? Le repitieron radiografía y luego la segunda salió así. Tómale foto. De ese caso, me resuelves estas 2. Igual, toma foto. Caso 2. Tienes tu redacción y una foto representativa de la condición clínica del paciente. Y hay que resolver esas 3. Ojo, algunas preguntas no son directamente del tema cardiovascular, son como la de los casos previos. Te pregunto de otras estructuras. Sepamos englobar todo lo que se ha visto desde gastrulación prácticamente hasta el momento. Y el último caso es este. Arriba tienes un corte sagital de un ultrasonido. Te está señalando aquí en amarillo el problema que se observó en el ultrasonido, a nivel de cuello. La paciente en nacimiento. Y tienes ahí otra imagen de las extremidades de la paciente. De este tercer caso, me vas a resolver estas 4 preguntas. ¿Cómo le vamos a hacer?
Tienes ahí en pantalla 2 sitios de YouTube que son precisamente las clases de la doctora Marta Vidal de cardiovascular. Son grandes. El primero dura poquito más de 1 hora y el segundo casi la hora. Es decir, hay que brindarse tiempo. Tienes hoy, mañana, sábado, domingo y lo entregas el lunes. Vamos a habilitar la plataforma Neons para que tu trabajo lo puedas anexar antes de las 11:59 de la noche. Lunes, antes de las 11:59 de la noche. Le pones portada, los casos clínicos y su respuesta. En equipos, obviamente. Son 3 casos. Hay que repartirse el trabajo entonces. Todos, pues deben de estudiar los videos, porque ese es el tema. Del primer video, tienes que poner especial atención porque te empieza con campos cardiogénicos. Por eso hace un momento les mencioné, este es el parteaguas para cardiovascular. Pon atención a campos cardiogénicos. Pon atención en cómo se forma enlaza cardíaca. Pon atención en cómo se tabica. Y al final, te pone unos recuadros de patologías relacionadas y por qué tiene esa patología. Y hay un recuadro final de señales moleculares y en qué participan en la estructura cardíaca. El segundo video, que es el más pequeño, ponga atención en los derivados del arco a nivel arterial, obviamente, a nivel venoso, derivados y circulación. En la circulación fetal, ojo con los cortocircuitos del corazón. Tendrá que identificar quién es conducto venoso, quién es conducto arterioso, porque son fundamentales para la circulación fetal. Estudia perfectamente esos videos, porque eso será el fundamento de esa clase. Les ayudará a resolver los 3 casos clínicos. Repito, usted puede tranquilamente decir, no veo los videos y me voy directamente a preguntarles en Google por qué tiene el paciente eso. Lo puede hacer y le va a dar su respuesta y lo puede tener bien, pero se va a quedar sin la clase. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Lunes antes de las 11:59. Véalos con calma. El problema de la doctora Marta Vidal es que a veces la voz es muy pausada. De hecho, hay pausas en los videos para que usted se detenga a ver las estructuras que está mostrando. Las imágenes que ella pone, muchas son también hasta de su libro de texto. Véalo con calma. Dedíquese media hora hoy, media hora mañana, etc. ¿Ok? ¿Será con los mismos equipos que han estado trabajando? Sí, los mismos equipos. Bien, trate por favor de abrir las hojas de YouTube, o los links, perdón, para que vea que coincida, por favor. El primer video dura más de 1 hora, segundo video casi la hora, 40 y tantos minutos. La doctora en la primera diapositiva que le pone, justo al iniciar el video, pone su presentación. Le dice que es de la Universidad de La Plata, en Chile, en Argentina, perdón, y le pone su nombre, Marta Vidal. Por favor, verifique que pueda abrirlos.
¿Se puede, sí o no? Está dentro de las cátedras de histología. Cátedras de histología. Rectifíquelo, si no ahorita trato otra vez de ponerle ahí el link. Cátedras de histología, uno es desarrollo del sistema vascular, es Marta Susana Vidal. Le pongo ahí el link de uno. No se deja. Este es el otro. Sí, histología cátedra. ¿Sí? Marta Susana Vidal. ¿Pudieron abrirlos? Perfecto. Ok. Entonces, durante el transcurso del día, estaré dejando en plataforma Neons el área abierta para que se anexen sus trabajos. Lunes tiene para entregar. ¿Okay? Estúdielo bien, por favor. Tome nota, vienen muchas tablas. Tablas, son muy representativas. ¿Ok? Bien, si no tienen ninguna duda, ¿perdón? ¿Estos videos los vamos a retroalimentar después? O sea, sí veremos Nada el más tema las como- dudas. Ah, ok. Ya nada más dudas. No se verá como tal clase tal cual, porque la clase será dada por la doctora Marta Vidal. Solamente será en cuanto a dudas. De tal forma que la próxima semana nosotros estaremos viendo, ¿qué más sigue? Respiratorio y digestivo, si no me equivoco. Por eso insisto en que va a depender de usted qué tan bien estudió esos videos el abordaje del tema de cardiovascular. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra duda? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, podemos salir de plataforma y nos vemos próxima semana.